Muy buenas tardes, esto es La Repregunta, Noticias a Fondo, y yo soy Luciana Vázquez. Bueno, momentos sobrecogedores se vivieron hace un ratito nomás, cuando se escuchaba el rezo y las palabras del Papa Francisco desde el Vaticano ante una plaza vacía. Italia sigue conmocionada por la pandemia. En 24 horas, casi 1000 muertes, y siguen preocupados los italianos y el mundo. Este es el tema. Badanti, trasportatori, forze dell'ordine, volontari, sacerdoti, religiosi e tanti, ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo. Bueno, récords entre récords, el aumento récord de casi 1000 muertos en tan solo 24 horas. Estamos en comunicación con la corresponsal del diario La Nación en Italia, Elisabetta Piqué. ¿Qué está pasando en Italia? ¿Por qué no logra frenarse la curva de fallecimientos? Muy buenas tardes, Elisabetta. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Luciana? Sí, otra jornada dramática, un viernes negro, el más negro de todos. Porque Italia superó el récord, es decir, batió el récord mundial, porque ningún otro país nunca había tenido tantos muertos en un día. Como dijiste vos, casi 1000, son 969, aunque en realidad dicen que en realidad son menos, son 919, porque no se habían contabilizado 60 muertes de ayer en la región Piamonte. Bueno, la verdad es que a este punto, uno más, uno menos, en realidad para los italianos sigue siendo un momento realmente trágico, porque en realidad es como que no se ve la luz al final del túnel. Es verdad que los expertos hoy, en otra conferencia de prensa del Instituto Superior de la Sanidad, en realidad decía que se está viendo una cierta estabilización en el tema de los contagios. Que hay que esperar y que bueno, que hay que ver, bueno, estas medidas restrictivas tienen que, bueno, dar su efecto. También lo que explican que los muertos, por supuesto, de las últimas 24 horas no es que son personas que llegaron a la guardia y se murieron, sino que son personas ya que, bueno, que la enfermedad, o por lo menos también la enfermedad, porque también siguen insistiendo en que la mayoría, el 80% de estas muertes son de personas muy mayores y que no tenían, y que no solo se murieron de coronavirus, sino con coronavirus. Pero bueno, la cuestión es que el número sigue siendo un golpe psicológico, te diría, muy fuerte, más allá de que los científicos, los expertos, los epidemiólogos dicen, bueno, no tomemos cifras día por día, tomemos tramos de tiempo más largos, y se destacan que sí, que la curva de contagios en realidad está descendiendo muy lentamente. Claro, comparado a la curva de contagios, como vos señalás, las declaraciones han sido que hay señales claras de que se está conteniendo y que están dando resultados las medidas que se establecieron desde el 11 de marzo de mayor control de la cuarentena. Ahora, ¿qué pasa con la curva de fallecimientos? ¿Hay debate entre los médicos y los expertos acerca de por qué no se logra contener
circulando un mes antes de que se detectara lo que se llamó el paciente 1 de este pueblo de Codoño, que enseguida fue puesto en cuarentena, zona roja. Recordarán que este paciente 1, bueno, una buena noticia es que se recuperó y que ya fue dado de alta, pero que estuvo muy, muy grave, pero el que no se recuperó fue su padre, que murió. Es decir, hay muchas historias tremendas detrás de todos los números que estamos viendo. Elizabeth, una historia Sí, perdón. Sí, no, te iba a comentar algo. Hemos hablado con muchos expertos en estas semanas en la repregunta y hubo una teoría muy interesante que en Italia no solo se asociaban las muertes con el tema de la pirámide poblacional muy anciana, sino con que en los hogares conviven generaciones de personas de distintas edades. Entonces, los contagios asintomáticos pueden estar contagiando a los ancianos al estar en contacto con jóvenes. Sí, esta es una teoría que están elaborando, pero son todas hipótesis, porque te podrás imaginar que es verdad que en Italia la familia está el fenómeno de los mammoni, es decir, debido a la crisis económica, digamos, los jóvenes que se quedan en lo de los padres y no despegan del nido materno porque no pueden, con sus trabajos precarios, no les da para pagarse un alquiler, etcétera. Es verdad ese fenómeno, es verdad también el fenómeno de la baja natalidad y de las pocas personas que se animan a tener hijos, cuentan con los abuelos que se vuelven abuelos jubilados, que van, buscan los chicos al colegio, traen, etcétera, superabuelos. Eso es verdad, todo esto, pero también son todas hipótesis que todavía no tienen ningún... sí, algunos hasta decían, claro, en Alemania es muy distinto esto de los lazos familiares, pero es también verdad que desde que estalló esto, lo primero que dijeron, bueno, en realidad fue sucesivo, fue gradual, porque al principio es verdad que todos también admiten que al principio todos pensaron que era menos grave. Yo misma recuerdo haber hablado con vos, Luciana, diciendo, no, mirá, dicen que los expertos, mismos expertos, es una simple gripe. Y después todo va cambiando. Entonces, cuando fue al principio cuarentena, sí, dejen a los chicos con los abuelos que no van a la escuela. Después, contramarcha, no los dejen con los abuelos. Los niños son los vectores silenciosos de la pandemia, y lo fueron, en el caso de Italia, lo hemos hablado, lo has explicado muy bien a nuestra audiencia en otra entrevista, Elisabetta. Otra cuestión que llama mucho la atención, esto que vos señalás siempre, que aún con la gravedad que tiene la pandemia en Italia, está sobre todo restringida a una zona geográfica, mientras que en España hay preocupación porque se está expandiendo geográficamente el virus del coronavirus, de manera que aún con la tragedia italiana hay una cierta efectividad de una cuarentena regional al menos. Sí, bueno, aquí ya, como te decía, con las marchas y contramarchas, que al principio primero cuarentena, la zona roja, esta zona roja de Codoño y esta zona roja en este pueblo de Boegaunio en el Véneto, después se extendió a toda Lombardía, después a toda Italia. Estamos viendo, te interrumpo, Elisabetta, un minuto, estamos viendo imágenes de la Fontana de Trevi en vivo, completamente vacío, el escenario, ese escenario que se ha vuelto un escenario turístico y cinematográfico también, tan icónico. Bueno, está vacío allí todo el lugar, una especie de símbolo de lo que está sucediendo en muchos lugares del mundo. Sí, continúa, por favor, Elisabetta. No, bueno, el tema de las restricciones ya todos están diciendo, y eso también ya lo hablamos el otro día, que probablemente van a extenderse más allá de lo que habían dicho al principio. Al principio habían dicho 15 de marzo, bueno, ya pasó, ahora 3 de abril, pero seguramente se extenderán. Ya, es más, la ministra de Educación ya dijo que es muy probable que las clases no vuelvan a comenzar y que el año lectivo termine y recomience en septiembre el nuevo, y probablemente más allá de los que tienen exámenes, los que terminan, digamos, el curso o tienen exámenes de cambio de secundaria, de primaria a secundaria, etcétera, que van a tener que ser por video. Es decir, está todo totalmente trastornado, pero lo que sí es evidente que todos están navegando a vista, es decir, que todos dependen de respuestas científicas que todavía no llegan, porque
Sí, En ni ese los sentido, tratamientos médicos están todavía teniendo tanta efectividad y la vacuna todavía queda un largo trecho por delante para lograr obtener una vacuna. Vimos al Papa Francisco en el Vaticano con su misa, sus rezos, sus palabras. ¿Cómo se comportó la ciudadanía en Roma, en esa zona, ante el hecho de que había una plaza vacía, estaban en las ventanas? ¿Qué pasó en esos momentos? Bueno, en este momento es impresionante porque para que te des una idea de la importancia que se le dio a esto, la conferencia de prensa, esta conferencia de prensa cotidiana, el boletín de guerra que lo llamaba yo de las 18, que es cuando de la Protección Civil da los números, los nuevos datos de lo que es esta epidemia, hoy tuvo lugar media hora antes, justamente porque todo el mundo estuvo conectado. Como vos sabés, está totalmente prohibido salir, así que los pocos que había en la playa eran algunos que tenían por periodismo, pero muchísima gente ha seguido en el mundo esta oración totalmente extraordinaria, porque una bendición urbi et orbi a la ciudad y al mundo es algo que acontece solo en momentos contados, lo que es la liturgia del año católico, que es en Navidad, es en Pascua de Resurrección, el domingo de Pascua, y después cuando es electo un papa, cuando sale a darse a conocer al público. Este Urbi et Orbi, esta bendición Urbi et Orbi, con la cual también el papa impartió una indulgencia plenaria, es decir, el perdón de los pecados a todos los católicos, te diría que es un hecho totalmente histórico para la historia bimilenaria de la Iglesia, y fue realmente imágenes únicas de ver a este Papa totalmente solo. Además lloviznaba, claro, debajo de la lluvia en el sagrato de la Plaza de San Pedro. Tuvo unas palabras, una meditación después del Evangelio en el cual recuerda esto es como una tempestad, y esta tempestad hubo una súplica al Señor para detener esta tempestad, pero también recordó que esta tempestad solo va a ser ganada si la gente está unida. Nadie se salva solo, y que la oración y el servicio silencioso son las armas vencedoras. Él recordó a todas estas personas que él dijo no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero que están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia, y mencionó médicos, enfermeros, enfermeras, los encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosos, y él dijo, y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo, estamos todos juntos en esta misma barca. Por supuesto recordó el poder espiritual, la fuerza del Señor, de Jesús. El Papa es un Papa, por supuesto, católico, que cree en Dios, sí, sí, que cree en la fuerza de la oración, y fue realmente un momento, la verdad, emocionante, sí, muy sobrecogedor. Sí. Elisabetta, también es excepcional el hecho de que el Papa esté en un momento como este hablándole a una plaza vacía en la historia de la Iglesia Católica. Totalmente, es totalmente lo que vimos hace muy poco es totalmente sin precedente en la historia, sin precedente, totalmente, porque sí sabemos, es más, en esta plaza el Papa quiso que hubiera dos íconos, dos símbolos. Uno es la Salus Populi Romana, que es este ícono bizantino de la Virgen que normalmente está en la Basílica de Santa María la Mayor, que es un ícono que el Papa venera especialmente. Recuerdan, antes de cada viaje internacional él va, le deja, reza por el viaje, al volver llega con un ramo de flores que le han dado en este país que ha visitado, y se lo deja, que este ícono bizantino también en el siglo VI fue utilizado contra una peste que hubo en Roma en el siglo XIX, contra una epidemia de cólera, y también otro símbolo religioso que él llevó hasta la plaza, fue este crucifijo también, que se considera que es milagroso, que se encuentra en la iglesia de, normalmente, San Marcello al Corso. Recordarán esa imagen del domingo 15 de marzo, cuando el Papa, ahí también, digamos, sorteando las restricciones, salió del Vaticano para ir hasta allí a rezar,
ante este crucifijo que en 1522, cuando hubo una peste negra en Roma, era llevado por los diversos barrios para, digamos, Claro. exorcizar o para, digamos, tratar de detener la pandemia. Y esto que ha hecho el Papa es muy parecido y, bueno, y tiene que ver con esta fuerza, con el poder espiritual y con la fuerza de la oración. Y Sí, también aún para un mundo de no creyente, es decir, no solo para no, sí fue un mensaje significativo también para un mundo no creyente en el medio de una pandemia que conecta a todas las sociedades y a todas las naciones ante un desafío dramático común, ¿no? Eso fue realmente se sintió eso claramente. Elisabetta, última cuestión ya concretísima sobre la estrategia que encara el gobierno italiano. Bueno, quizás sostener la cuarentena más allá de la fecha del límite que habían prefijado, pero también hay decisión acerca de generalizar todavía más los testeos y detectar casos asintomáticos y rastrear los contactos. ¿Hay un debate sobre eso en Italia? Sí, hay un debate, te digo, y veo que ahí está empezando a haber un cambio, porque hasta ayer, que justamente te cuento que pude hablar con el gobernador de Lombardía y que se le preguntaba, pero ¿por qué no se le hace el testeo masivo a todos los habitantes de Lombardía? Y él dijo, nosotros estamos siguiendo los protocolos del Instituto Superior de Sanidad Italiano, de la Organización Mundial de la Salud, que dice que dice que hay que hacérselo solo a los sintomáticos, ¿no? Y él también dijo, en Lombardía, que sabemos la región más rica de Italia, la locomotora de Italia, dijo, es la región que más laboratorios tiene y nosotros logramos hacer solamente 5.000 exámenes diagnósticos de este tipo por día. Y él dijo, sería imposible testear a todos. Claro. Esto lo dijo ayer, pero hoy ya vi que Fontana dijo otra cosa, que empezó a decir, bueno, en realidad vamos a ver si podemos testear a más gente y también a gente que tenga, porque los que hacen los testeos es los que tienen más de un síntoma, ¿no? Claro. Es decir, no solo fiebre, también tos y dificultad para respirar, pero hoy ya está empezando a cambiar diciendo, no, se lo hacemos al que tiene solo un síntoma, es decir que esto está cambiando. Está cambiando. Tengo Bien. la impresión también aquí. Sí. Bien, muchísimas gracias Elisabetta por este cuadro de la situación en Italia, estas cifras dramáticas de fallecimientos, pero una cierta esperanza con una curva más quieta en términos de la cantidad de contagios. Gracias Elisabetta desde allí. Gracias a ustedes. Gracias. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a Recoleta, allí está nuestro móvil con Ignacio Damonte.